Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Sabe que antes de hablar de lo de la Cámara de Cuentas, porque eso es un plato aparte, yo quería que... Estaba oyendo un programa de radio popular antes de venir para acá y estaban diciendo lo que usted y yo a veces decimos. Aquí conversamos de que somos opinadores públicos, no periodistas, no nada de eso, ¿no? Y entonces él decía que cuando después de la muerte de Trujillo, cuando los diarios, los periódicos y los noticieros y todo tenían un poder para entrar a los sitios sin ser invitados, para andar sin licencia que estuviera al día o andar sin placa, en algunos casos le ponían periodista con una placa de bronce. O prensa, con una placa de bronce y con el escudo nacional. Yo decía, caramba. Entonces decían que los comunicadores, los que estudiaron, los que no estudiaron, y los que les fue bien fue porque no estudiaron, porque vendían una u otra información o una u otro, o tapaban una u otra información. Y decía que la diferencia es ahora que lo que se decía o lo que se decía en los medios, en la televisión, o lo que se plasmaba en el periódico, era noticia vieja. Porque cuando sucedían en la noche, ya era el vespertino de la tarde, no el matutino que recogía las informaciones, porque a las 8 de la noche del día anterior había que cerrar la edición del periódico. Y entonces lo que quedaba de 8 de la noche a 6 de la mañana, entonces era la nueva noticia en la tarde. Y entonces estaba el periódico de la tarde. Habían 2 periódicos en la tarde. Última Hora, óigale el nombre, Última Hora, y el otro, el Nacional era. Nacional. El Nacional. Entonces yo decía aquí que con las redes sociales ahora, todo lo que uno diga o haga en un programa que uno dé noticias, debe sortear la información con visos de legalidad y de verdad, porque a cualquiera lo hacen quedar mal con una información que usted esté dando aquí y que antes de salir a la calle, o sea, que la gente lo esté viendo, ya te están diciendo que usted no está hablando lo que es. O sea, ahora mismo se tiene que tener eso. Y hubo un problema con un comunicador que dio una opinión. Y entonces, antes de él salir del programa, un programa fue en la mañana, antes de salir del programa, ya él tenía en su celular una amenaza de muerte. Entonces, queremos decir con esto es que ya las cosas, el horno no está para galletica. Y así como yo le dije a usted que a mí cuando estaban en la noticia, en el fervor de la noticia, me mandaron la noticia de cuando él dijo todos esos oprobios de él, pero estaba en curso la noticia. Entonces yo dije, pero caramba, es que estamos saltándonos ya las cosas. Entonces, en lo que es la noticia de que alguien se alió para estar juntos en una actividad de elección, ya de hecho le habían dicho, y usted dijo esto de esa persona, entonces, ¿qué es lo que usted cree que usted es? Si usted se junta con lo que usted dijo que era. Vamos a contextualizar, Alejandro. Sí. Yo no tengo vela en ese entierro, pero sí, yo soy profesor universitario, hice un curso de análisis del discurso y del discurso científico. Y aprendí a sintetizar y a interpretar, cosa que yo quisiera que le enseñaran a nuestros niños y niñas
desde que lleguen al preescolar en la República Dominicana, porque eso entonces va a desarrollar una postura crítica ante los acontecimientos, ante la vida, y autocrítica ante sus acciones personales, individuales. Mire, don Alejandro, una de las cosas que la dialéctica enseña es que usted no tiene por qué pensar igual toda su vida. No tiene que pensar igual. Hay lo que le llaman los valores y los principios que vienen desde la cuna o desde la hamaca. Para gente como yo que nació y lo me hicieron fue en hamaca de sábana cuando chiquitico, ¿verdad? Es decir, desde la cuna hasta que llegue a las escuelas, a las universidades, o a que llegue al barrio o a la fábrica, o que llegue al partido político, o que llegue al gobierno, ¿verdad? A donde llegue, esa marca de donde uno viene, la familia, el amor que le dedicó la familia a uno. Eso es fundamental. Pero esos son valores y principios. Y otra cosa es la manera de ver, la manera de pensar. Usted tiene todo el derecho a ver una situación azul hoy y mañana verla blanca, o verla morada, o verla del color que sea, ¿verdad? O verde, que son los colores que se están batiendo en el escenario político en la República Dominicana. Entonces, ya no hay un liderazgo mesiánico, que todo el mundo está pensando en fulano de tal, para cuando fulano llegue, que yo lo conozco, que yo lo admiro. Si no me da nada, entonces me pongo contento porque es mi líder mesiánico. Ya en la República Dominicana se acabaron los líderes mesiánicos. Aquí lo que hay son, para hacer la política, un Estado, un gobierno, que todo el mundo sabe que el gran empresario del país es el gobierno, que todo el mundo sabe que quien maneja el presupuesto más elevado de la nación son los gobiernos en representación de los partidos políticos. En consecuencia, Alejandro, que tú digas una cosa ayer de un grupo político y hoy tú tengas una postura distinta, tú tienes todo el derecho a cambiar. Esto que le llaman tránsfuga, que se están yendo de un partido para otro, porque ganaron la diputación, ganaron la senaduría o ganaron la alcaldía desde una parcela política y ahora no ven el mismo escenario que vieron anteriormente y se pasan para otro partido. Previamente ha habido toda una negociación. Eso uno lo critica un poco, pero eso es natural en el escenario político del siglo XXI, porque el mundo cambió, la economía cambió, la política cambió, la cultura está en un proceso acelerado de cambio y nadie está exento de manejarse en esos laberintos. Don Alejandro Noel y Cabrera. Bueno, lo que puedo decir es que lo que estamos expresando no es que hagan una cosa u otra, o que piensen una cosa u otra. Es la velocidad de transmisión de los conceptos y de las opiniones sobre un determinado hecho o circunstancia. O sea, no es el que lo hiciera o no, sino que antes de terminarse la noticia, ya había una respuesta del público. Es el cambio que la tecnología introdujo en el sistema o en la tecnología de la información y la comunicación. Y por eso los grandes grupos corporativos empresariales han hecho alianza para todos estos muchachos que están descollando en las redes sociales, en plataformas, que le están comiendo los caramelos a los canales de televisión, a los periódicos, etcétera, etcétera. Estos muchachos es parte de lo que está pasando con la tecnología al día de hoy. Y me refiero básicamente a los fucking, que según las informaciones que hay, han habido reuniones de grupos para decir, no podemos permitir que estos muchachitos vengan y se introduzcan en la comunicación y nos coman los caramelos. Pues prepárense porque la tendencia, la mega tendencia es eso. No van a desaparecer los periódicos, no van a desaparecer los canales de televisión, pero van a tener que atacar el paso, van a tener que la creatividad y la innovación en estos medios tradicionales es lo que le va a permitir sobrevivir. Los que lo hagan permanecerán y los que no van a ser desplazados por esas redes sociales. Ahora tenemos muchísimos famosos que ya se manejan por estas plataformas. Bueno, lo que puedo decirle es que eso está también coordinado con la inteligencia artificial.
Usted sabe que ahora mismo usted no tiene que ser gran elocuente. Simplemente decirle a la inteligencia artificial, necesito hablar de tal tema con estos resultados esperados. Y le hace una presentación. Ya los tiempos de que usted iba a hacer una presentación y tenía que coger los libros, tenía que investigar, eso ya pasó a la historia. No, Alejandro, no ha pasado a la historia. Todavía el 98% de todo lo que se hace en presentaciones, en análisis individuales. La inteligencia artificial está incipiente. Y su creador, es decir, el fundador, bueno, no es fundador, No, el que desarrolló esta plataforma, este sistema, denunció abiertamente a los dueños de esta plataforma de inteligencia artificial de que esto era un Frankenstein, que se podía tragar hasta los propios creadores y tú el que se encuentre en el camino. Entonces, eso está incipiente. Yo tengo acceso a la tecnología igual que usted, pero yo cada vez que voy a hacer una presentación, la hago. Y en las universidades, y en los centros de pensamiento, y en las empresas, todavía la inteligencia artificial no ha articulado probablemente ni el 10% de la megatendencia que se espera que desarrolle. Preparémonos entonces. Ahí era que iba. Preparémonos. Dígalo usted, porque usted lo había reflexionado. El problema de eso es que las universidades, la educación está basada en principios que van, y en principios no, en trabajos o en empleos que no vamos a tener dentro de los próximos 5 a 10 años. Eso es lo que hay. Nosotros estamos preparando a nuestros nietos, nuestros hijos ahora, los que tienen hijos, los que tenemos nietos ahora, lo estamos preparando para un mundo que nosotros creíamos que ellos iban a estar, pero ni vamos a estar nosotros, ni van a estar nuestros hijos. Bueno, Alejandro, con la anuencia suya, yo quiero anunciar, para que ustedes se mantengan ahí firmes con nosotros, una novedad que traemos en esta tarde, es la presentación de Popurrí Cultural, un texto del ingeniero Carlos Morillo. Lo invité para que habláramos de ese texto aquí por la novedad de que hay cosas en el libro que todo el mundo quisiera saber el origen de esas cosas y no las sabemos. Entonces Carlos ha hecho un esfuerzo intelectual y ha preparado un libro que en el día de hoy nosotros vamos a conversar con él aquí después de esta pausa. Ya volvemos.